tratar de pensar, reflexionar, compartir noticias, hacer columnas, editoriales, tratando de saber lo que pasa en Argentina y en el mundo. ¿De qué tenemos que hablar en la mañana de hoy y en esta editorial? Está claro que el escándalo de el Andis, que con los audios que se filtraron por parte de Diego Españolo, quien era titular hasta hace pocos días de este organismo, han sido la vedette de todo el fin de semana. No solo, ya veníamos hablando de esto nosotros el miércoles creo que fue que arrancó, lo dijimos como noticia, el jueves ya tuvimos que empezar a profundizar en el tema, el viernes hice una editorial y hoy tenemos que seguir con este tema. ¿Por qué tenemos que seguir con este tema? Porque el gobierno se ha encontrado todo el fin de semana con los medios de comunicación que se llaman o que se denominan como hegemónicos, todos conversando, diciendo, hablando, contando los audios, poniendo sobre la lupa la corrupción, poniendo sobre la lupa la operatoria. Y no solo poniendo sobre la lupa los medios que uno puede llegar a denominar opositores, sino los medios afines. Es decir, periodistas que hasta ayer nomás decían que había que seguir por este camino de los libertarios o del gobierno y que eran afines, inclusive en entrevistas al propio presidente o a los cercanos al presidente. Y yo creo que en esto tiene que prestarle atención el gobierno de cuando los propios o los periodistas que tienen algún tipo de, te diría, beneficio desde lo ideológico para el gobierno, empiezan a hacer críticas y fuertes como la que vimos estos últimos días. Tanto, por ejemplo, de Alejandro Fantino, tanto, por ejemplo, como la de Majul, tanto, por ejemplo, como la de Jonathan Viale. Es decir, ayer, por ejemplo, veía uno de los videos que el viernes Jonathan Viale le decía 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5 casos, 6 casos, 7 casos, pucha, son muchos. Todas denuncias de corrupción. Entonces, no lo digo yo, lo decía Jonathan Viale. En el programa ayer de Majul, que me tomé la molestia de verlo porque quería saber qué se decía, más allá de alguna defensa que alguno trata de esbozar, el resto del panel decía, che, pero bueno, hay que mirarlo con atención. Va a suceder esto, está por pasar esto, van a aparecer nuevos audios, va a haber nuevos nombres de Menem involucrado. Es decir, préstenle atención, que no es el periodismo militante, si querés, opositor, sino que es el periodismo militante propio, el que está haciendo críticas. ¿Y por qué? Porque es un escándalo que no se puede ocultar. Esto a mí me hace acordar mucho a la fiesta de Olivos, cuando en los primeros días, desde C5N no se hablaba de la foto de Olivos. Y cuando se empezó a hablar era porque, digamos, ya no puedes tapar el cielo con una mano. Y esto es muy similar. Los primeros días, quien sacó la noticia fue en el programa Argenzuela de Jorge Real. Los primeros audios, los primeros días no se habló en los canales, si querés, más afines al gobierno. Ya el segundo, el tercer día tenés que empezar con la noticia y el cuarto día tenés que desarrollarla. Tenés que decir lo que pasa. Tenés que contarla, tenés que profundizar, tenés que decir quiénes eran los vínculos, quién es Diego Españolo, quién es la Suizo, por qué se habla de este porcentaje de supuestas coimas, porque yo siempre digo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Bueno, pero la suposición está, entonces la investigación empieza a correr y la danza de nombres empiezan a estar. Cuando vos decís, che, es normal que en el Estado haya el pago de sobornos o el pago de comisiones, yo te diría que si era normal, si querés que sigamos en esa dialéctica, esta gente o este gobierno venía a cambiar esa diatriba o esa matriz, porque lo dijo en campaña electoral, que el resto era toda una casta política y que esa casta política venía toda sucia como una papa, es decir, se decían cosas que
Sí, vos te reís, Eva, pero eran cosas que se decían en campaña. Eran cosas que claramente se decían en campaña. Que eran todos parte de, digamos, de la misma mugre. Entonces, cuando empiezan a surgir estos actos, por más que desde el gobierno ahora empiezan a esbozar que es una operación política orquestada, dicen, por el kirchnerismo, a mí, díganme, o déjenme permitir dudar de una cosa y de la otra. Pero sobre todo, ¿sabes qué dudo? De la lentitud en la respuesta. Porque si yo te digo, por ejemplo, Maxi Lecky, vos cometiste tal delito, yo lo primero que voy a hacer, che, flaco, no, acá estoy, vengan, investiguenme, yo no, es una operación, pero lo voy a decir desde el primer momento, no voy a esperar que alguien me arme un discurso o ver cómo se desencadenan los hechos para recién empezar a salir a hablar. Digamos, esto lleva una semana. Mañana martes va a ser una semana. Y la primer esbozo de defensa que tuvimos fue ayer, de el Lule Menem. Ayer Majul decía que cercano al presidente, porque digamos era una información que dijo Majul, que le había dicho una fuente cercana al presidente, están diciendo que ellos están muy tranquilos. Y que esa tranquilidad tiene que ver con que no se hizo absolutamente nada y que este Diego Españolo nunca habló con él ni le dijo nada de lo que salió filtrado en los audios, que supuestamente el presidente estaba en conocimiento de esta operatoria. Ahora, también, el propio Milei dijo en campaña electoral e inclusive siendo presidente, en notas que dio sentado en la propia Casa Rosada, a un periodista de TN, si mal no recuerdo, a Mercuriale, le dijo que ante el primer sospecha de corrupción, él le cortaba la mano. O sea que iba a salir eyectado por los aires, que se iba a ir del gobierno. Entonces, ¿por qué el gobierno no reaccionó rápido? Primer pregunta, si vos tenés una primera sospecha de corrupción, lo que tenés que hacer es sacar de funciones absolutamente todo el cuadro, no solo a la persona, al cuadro político, sino a toda la operatoria que está involucrada. Es decir, a todas las direcciones y secretarías por las que pasa la firma de estos acuerdos. Porque, digamos, vos también dijiste que ibas a hacer eso, que no ibas a permitir una duda. Acá el problema de estos audios, con la aparición de estos audios, es que nombran, digamos, lisa y llanamente, a la hermana del presidente, a Karina Milei. Y el presidente siempre dijo que esta duda era para el resto, que si la tocaban a Karina era tocarlo a él. Y que si caía Karina, caía él, claramente. O sea, Karina es Javier, Javier es Karina. Entonces ahí radica el punto del conflicto. Y me quiero quedar con otra frase que no por estar tal vez más afuera de la política es porque está gagá. Porque la primera que denunció muchos actos de corrupción del otrora gobierno kirchnerista fue Elisa Carrió. Y todo el mundo le dijo de todo desde el kirchnerismo, pero los que no eran kirchneristas se sumaban todos a aplaudirla a Carrió. Muchos de los que hoy están en el gobierno. Y Carrió, en una nota que dio hace 2 meses, dijo que la cajera de todo el sistema era Karina Milei. Y Carrió lo dijo sin fueros, porque no es diputada, no es senadora, lo dijo muy tranquila, sentada en un canal de televisión, y nadie le hizo una denuncia por eso. Nadie le denunció por difamación. Atención con estas cosas. Atención con estas cosas, porque yo puedo pensar que esto es una operación política, tampoco soy tonto. Y entiendo que si estos audios son antiguos, alguien los tenía guardados para lanzarlos en el momento oportuno de la campaña electoral.
tampoco soy tonto. Pero, hete aquí, que las cosas que se vienen diciendo parecen ser una concatenación de hechos que muchos ya vienen viendo y venían alertando. Entre ellas la propia Carrió. No sé cuál va a ser el impacto de estos audios. Y no sé no solo cuál va a ser el impacto de los audios, sino que no sé cuál va a ser el impacto en el gobierno. Porque a la gente no le va a importar nada, un comino, si querés, como se dice habitualmente, siempre y cuando su economía, su metro cuadrado y su bolsillo esté rozagante. Cuando eso deja de estar rozagante y vos tenés miedo a perder el empleo, al jubilado no le alcanza, a los discapacitados les cortan algún que otro remedio o les cuesta más poder acceder a ciertos beneficios y a ciertas coberturas, cuando ves que la actividad económica se cae como un piano y se desploma, cuando ves que los locales empiezan a estar vacíos, cuando ves que los restaurantes tienen la mitad de gente que tenían antes, entonces ahí empezás a decir, che, ¿y esto? Como se dijo en Olivos, mientras yo estaba adentro y me tenía que cuidar, estaban todos de fiesta, pero supuestamente ahora todos teníamos que cuidarnos de no gastar más de lo que nos entraba, pero supuestamente otros se llevaban la guitarra por otro lado. Con la guita que le sacaban a los discapacitados, todo entre comillas se tiene que probar, ¿no? Está claro. No estoy diciendo que nadie haya cometido un delito, sino que estoy simplemente describiendo lo que están todos los portales, medios de comunicación, hablando en estos días. Yo no soy la justicia. Ninguno de los que estamos acá somos la justicia. Solamente somos comunicadores que tratamos de que vos pienses con nosotros y nosotros pensar con vos. Lamentablemente, otra vez Argentina. Como decía Tato, good show. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. El Arranque. Con Maxi Lecky. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.